Buenas tardes para todos. Son las 2 de la tarde. ¿Cómo están? Bien, hoy martes 12 de agosto vamos a dar inicio a esta sesión de sociales que habíamos quedado la clase pasada. Entonces, vamos a continuar con esta clase. ¿Cómo les fue con la... ¿Tenían una preguntita de tarea, de taller, de trabajo en casa? ¿Cómo les fue? ¿La hicieron? ¿No la hicieron? Tengo dos chicos en sala, no sé si tienen audio. O si no, pues me pueden dejar los mensajitos por el chat. Ajá, todavía se siguen uniendo las demás personas. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, hoy vamos a continuar en el área de sociales. Algunos de ustedes ayer, perdón, el domingo 10 de agosto se presentaron pruebas ICFES a nivel nacional, calendario A. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes estuvo presente o tenían proyectada la prueba Saber 11 para este calendario? O pues ya la siguiente sería el próximo año en el calendario B. Ok, bien. Entonces vamos a iniciar hoy con una noticia, pues sí, realmente fue ayer, pero con una noticia que ha dado revuelo y es la muerte de este candidato presidencial, ya que la semana pasada hablamos de lo que era en sí un magnicidio, un poquito de la violencia en Colombia. Entonces, pues quiero comenzar recordando esto y hablando un poquito acerca de este. Bien, sabemos o partimos de que un magnicidio es el delito consciente en dar muerte pues, a una persona que tiene un cargo político o institucional a nivel de, pues, de sociedad, de país. Entonces, eso sería un magnicidio. En el siglo XX, los magnicidios fueron muy populares, no solamente pues en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces hubo magnicidios como el de Francisco Fernández, otro bastante conocido como el Jorge Eliezer Gaitán, que fue como que desencadenó el evento del Bogotazo, y otros, por ejemplo, en Estados Unidos, como de John F. Kennedy. Bien. mm, Bien, lo que les hablaba del Bogotazo, que fue la muerte de un líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Esto fue el 9 de abril de 1948. Pero realmente, pues si hablamos de los personajes que teníamos la semana pasada, dentro de las preguntas que tocábamos, Rafael Uribe Uribe, 1914, Gaitán, 1948, Galán, 1989 y Gómez Hurtado, 1995. Posterior a este, pues tenemos hoy a Miguel Uribe, pues ayer a Miguel Uribe Turbay, que también fue víctima de un magnicidio causado por uno de sus, uno de, o dentro de una de sus reuniones clandestinas que hacía como campañas políticas. Por acá les coloqué, muéstreme, creo que es acá. No, por acá les coloqué un link que quiero que aprovechemos para revisar y dice magnicidios políticos. Me gustó mucho el título de este artículo. Dice una lista que empieza y termina con el apellido Uribe y realmente es que sí. El primer magnicidio que hubo fue el de Rafael Uribe Uribe en 1914, en esta guerra que había entre pues los conservadores y los liberales, después Jorge Eliezer Gaitán, 1948.
Jaime Pardo Leal, 1987. Acá están más, pues, más personas que... Eh, ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, de la revista, ¿sí? Sí, la donde está el link. Ok, sí. Acá el tercero, Jaime Pardo Leal, 1987. Luis Carlos Galán, 1989. Bernardo Jaramillo Osa, 1990. Carlos Pizarro León Gómez, 1990, que este fue pues a través del M19. Álvaro Gómez Hurtado, 1995, que fue pues el último que se había presenciado. Y pues hasta hoy este de Miguel Uribe Turbay, 2025, un senador que fue gravemente atentado el 7 de junio de 2025 y falleció 64 días después. Bien, este artículo está chévere, de pronto si tienen tiempo, les dejo el link en el chat para que ustedes lo revisen. ¿Pegarlo? No sé por qué. Chat. Buenas tardes, me escriben por acá en el chat, pero no me deja pegar el link. No sé por qué. No, no me deja copiar el link. Bueno, yo se los comparto. Ok, vamos con la pregunta que les había quedado. Ah, bueno, no, esta ya la vimos. Esta también. Ahora sí, a partir de acá. Ok, ay, volví a lo mismo. Aquí, listo. ¿Será la pregunta? Ah, ok, ok. Gracias por compartirlo, Michael. Muchas gracias. A mí no me dejó pegarlo, vale. Ok, vamos con la pregunta número 8, que era la pregunta que les había quedado de tareita. ¿Qué marcaron? ¿Qué entienden por estos de mecanismos de consulta popular o mecanismos del pueblo? Yo contesté un referendo. Bueno, ajá, La mecanismos respuesta fue de participación ciudadana, exactamente. Entonces la es, pregunta nos dice, ¿alguien más quiere participar? ¿Qué contestó? ¿Qué marcó? Ya reviso, tengo a Santiago, a Yudelkis, a Ivette y a Michael. ya la desarrollé y también busqué qué significa cada una. Aquí la Ok, tengo. ok, listo, perfecto. ¿Alguien más? Vale, vamos a leer la pregunta. Dice, pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes mecanismos, son mecanismos de participación ciudadana, puede ser usado para modificar la Constitución Política de Colombia? Recordemos que la Constitución Política de Colombia, pues, pues son las leyes en donde se consigna toda, como como las márgenes o válgame la redundancia, las leyes por las cuales debe regirse el país, en este caso, Colombia. ¿Alguien sabe de qué año es la Constitución Política de Colombia? El 2016, ¿no? ¿O estoy mal? Ah, no, eso fue otra cosa. No. Esas son las diferentes leyes o reformas de las leyes que se les ha dado. ¿Alguien sabe? 1900... ¿Qué? ¿Sí se acuerdan? No, 1991. Esa es la Constitución Política que nos rige hoy. Fue como
la última reforma que se le hizo a las constituciones anteriores. Y esa pues es la que nos sigue rigiendo hasta el día de hoy. ¿Han salido leyes aparte? Sí, sí. Generalmente nosotros buscamos cualquier cantidad de leyes en internet y nos aparecen pues los artículos y eso, pero son modificaciones de las leyes iniciales que están consignadas en la Carta Magna, que sería la Constitución Política de Colombia de 1991. Entonces, como les decía, existen unos mecanismos de participación ciudadana que son pues como estas herramientas legales que les van a permitir a los ciudadanos, a cada uno de nosotros, influir sobre esas decisiones públicas y cómo debería ser el ejercicio del poder como tal político. En estas está, pues, entre estas está el voto, el referendo, el plebiscito, la consulta popular. También hay una que se llama iniciativa legislativa, revocatoria del mandato y el cabildo abierto. Bien, todas estas nos instan a la democracia, ¿no? Que sí, pues debe ser lo ideal. Vamos a ver acá este link. Yo también les cargué acá un link. Déjame ver si me lo deja abrir, sí. Y pues acá está directamente la página del Consejo Nacional Electoral y nos habla de los mecanismos, los principales mecanismos de participación, según la Ley 134 de 1994, que se contempla cuáles son los mecanismos a los que debe acudir el pueblo, de los que les acabo de mencionar. La iniciativa popular legislativa, el referendo, pues hay varias clases de referendo, el derogatorio, el aprobatorio. Hay otro referendo, pero creo que lo tengo en la otra diapositiva. La revocatoria del mandato, el plebiscito, la consulta popular y el cabildo abierto. Entonces vamos a mirar un poquito, a leerlo según eh, el Consejo Nacional Electoral de Colombia, a ver qué nos dice cada uno. Entonces, en primera instancia, la iniciativa popular legislativa es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República de ordenanza ante las asambleas departamentales de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según sea el caso, para que sean debatidos, posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Entonces, esa es la iniciativa. En pocas palabras, es lo que nos va a permitir a los ciudadanos presentar esos proyectos de ley o actos administrativos ante el Congreso o alguna de las asambleas departamentales para que se aprueben, se nieguen o se modifiquen. En el referendo, ¿qué es el referendo? Entonces tenemos, es la convocatoria que se hace al pueblo para que se apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. Entonces, en pocas palabras, este referendo es lo que nos va a permitir a los ciudadanos aprobar o rechazar los distintos proyectos de ley o reformas constitucionales que ya hayan. El referendo puede ser derogatorio o aprobatorio. La revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o un alcalde. Esta revocatoria del mandato no puede hacerse eh, a un presidente, sino solamente a un gobernador o un alcalde. Eh, sí, tiene que ser alguien, ajá, sí, que se haya elegido por democracia, por voto popular. Seguimos con el plebiscito. Es un pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Entonces, en un plebiscito, básicamente lo que se hace es una consulta popular en donde el gobierno somete a consideración de los ciudadanos una decisión política para que pues sea aprobada. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República. Estas dos las hace el presidente, el plebiscito y la consulta popular, ¿no? El gobernador o el alcalde, según sea el caso, a consideración del pueblo también, al igual que acá
para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Cuando la consulta se refiere a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante la ley aprobada por el Congreso de la República. Entonces, una consulta popular es básicamente como esa convocatoria que se hace pública a los ciudadanos para que opinen de temas de interés general. Y finalmente tenemos el cabildo abierto. Un cabildo abierto pues es pues es la reunión pública de los consejos distritales, municipales y de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. En pocas palabras, es como esa reunión pública de los consejos, ya sean municipales o distritales, donde los ciudadanos pueden participar directamente en la discusión, pues, de los temas de interés para la comunidad. ¿Listo? Entonces, ya habiendo mirado cada uno de estos mecanismos de participación ciudadana, ahora sí vamos a la pregunta. También espérenme a ver si me deja copiar el link y pegárselos en el chat. Mm, no, no me deja, no entiendo por qué. Le doy pegar y no. Ok, ok, Michael, muchas gracias. No sé por qué, de pronto por lo que estoy haciendo la grabación o por lo que estoy compartiendo. Hay un error ahí, no sé qué. ¿Cuál de los siguientes mecanismos puede ser usado para modificar la constitución política de Colombia? Entonces, ya miramos cada uno de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Ustedes qué creen o cuál creen que nos ayude a hacer una reforma de la constitución? Entonces, ya vimos que la consulta popular es hacia el pueblo. Entonces, una ley de interés general que el pueblo puede elegir a través de, pues, como una convocatoria que hace el gobierno. El plebiscito, por otro lado, también, pues, es una consulta popular donde los ciudadanos toman como parte en una decisión política. Por otro lado, el referendo es, pues, básicamente esa forma en la que se pueden modificar o reformar las leyes constitucionales. Y finalmente, el cabildo abierto, que pues también es una forma en donde los ciudadanos pueden participar directamente sobre la discusión de un tema de interés general. Entonces, si vemos, la consulta popular, el plebiscito y el cabildo abierto están muy ligados a eso. En cambio, el referendo sí es, pues, básicamente la modificación de alguna reforma de la constitución política del país. Bien, por acá también les había colocado, acá les el referendo constitucional, que es la votación ciudadana para aprobar o rechazar una reforma. ¿Listo? Acá tenemos pues el resumen de cuáles serían los principales mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Entonces, para los que colocaron C, muy bien, un referendo, hicieron muy bien la consulta, muy importante. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9. Vamos a tomar un minuto para leerla y para responderla a partir de ya. ¿Listo? ¿Qué marcaron? Los que no tengan audio me pueden escribir por el chat la respuesta que creen correcta.
Y los demás pues pueden participar y abrir su micrófono. Vamos a leerla en conjunto. Por acá coloco el lapicito. La semana pasada les había dicho que es importante que ustedes tengan o hagan la hojita de respuestas para que la vayan marcando, ¿no? No sé si lo hicieron o si lo tuvieron pendiente, pero sí es importante. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sostiene que América Latina es la región más urbanizada del mundo. Acá llegó alguien. Más urbanizada del mundo. ¿Qué es la urbanización? ¿O qué entendemos por urbano? En la ciudad, Ok, la ciudad, muy bien. Ajá, la urbanización es ese proceso de crecimiento de las ciudades y el aumento de la proporción de la población en un área determinada y generalmente pues es urbana. Entonces, urbano es diferente a rural. Rural ya sería pues todo lo contrario, que serían pues los pueblos o los campos. ¿Listo? Entonces sería pues lo contrario. Vamos a colocarle acá diferente. Ok, aunque esto aumenta las oportunidades, o sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que la ONU, según una encuesta o estadísticas que tienen, dicen que América Latina, o sea, nosotros, somos donde hay más zonas urbanas, o sea, casi no hay zonas rurales. Aunque esto aumenta las oportunidades laborales y mejora las condiciones de vida de muchas personas, su costo económico pues también va aumentando, es alto. Social y ambiental es demasiado alto ya que han proliferado y seguirán aumentando, que es bastante preocupante porque pues se aumenta lo que es la inflación. Barrios pobres y desiguales que expanden el casco urbano e invaden zonas rurales. Entonces no sé ustedes dónde se encuentran ahorita ubicados, pero sí, esto se ve en Colombia, básicamente. Para atender este problema, el estudio plantea tres propuestas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que todo está aumentando en costo económico y que a futuro el casco urbano aún se va a expandir. Es decir, van a seguir aumentando y hasta que invadan las zonas rurales. Es decir, van a invadir los campos, van a seguir construyendo. Ahorita todos se están construyendo de manera vertical, es decir, eh, son en puras edificaciones y esto pues va a hacer que se invadan o se contaminen estos espacios naturales que serían las zonas rurales, ¿no? Recordemos que existen dos tipos de paisajes, los naturales o los no intervenidos y los artificiales que son los intervenidos y antrópicos, ¿no? Ok, dice, para atender este problema el estudio plantea tres propuestas. Vamos a mirarlas. La primera es densificar. ¿Qué es densificación? Las ciudades. ¿Alguien sabe qué es la palabra densificación? Viene de densidad. ¿Qué es densificación? Cuando decimos hacer algo más denso, hablamos de qué? De seguir aumentando, eh, como que es hacer algo como más complejo, más aumentarlo, extenderlo un poquito más. Entonces dice, la primera es densificar las ciudades. Así, en lugar de expandirse hacia zonas rurales donde se producen los alimentos, se aumenta la vivienda vertical, lo que les hablaba de los edificios. Bien, la segunda solución es acelerar las reformas urbanas para legalizar los barrios de invasión, ¿ok? Ofreciéndoles a quienes habitan allí acceso a servicios públicos y títulos de propiedad, ¿ok? Los barrios de invasión son las zonas en donde, pues, válgame la redundancia, han sido invadidos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que legalizar esto, que pues normalmente pues no es legal, para que otorgándoles títulos de propiedad para que la gente se quede allí y no invada las zonas rurales. Y la tercera alternativa es aumentar la oferta de transporte público, ok, la oferta de transporte público, lo cual ayudará a facilitar la movilidad desde la periferia, o sea, desde las zonas más alejadas de la ciudad hacia los centros urbanos. Ok, ¿qué creen ustedes? Entonces, vamos a mirar las opciones de respuesta. Dice, ¿qué tipo de relación se puede establecer? Entonces, ¿qué nos están hablando? No nos están diciendo si son correctas o no estas opciones, sino qué relación existe entre ellas. O sea, ¿cómo podemos entrelazar las opciones de respuesta perdón, las tres soluciones que nos están, las tres propuestas que nos están planteando? ¿Cómo las podemos entrelazar para tratar de dar una solución correcta? Ajá, entre las propuestas de solución al problema de la urbanización en América Latina. Entonces vamos a mirar las opciones de respuesta. La complementariedad, o sea, son complementarias las tres, pues todas las soluciones priorizan.
el desarrollo económico de los centros urbanos. O sea, todas nos están diciendo que se va a desarrollar económicamente el centro urbano. ¿Eso sería cierto o no? Por un lado, sí. Sí, o sea, todas las opciones. Recordemos las tres opciones. La primera era que, acá, densificar las ciudades, o sea, que las zonas de las ciudades se vuelvan puros edificios. ¿Qué quiere decir o qué implica esto? Que se destruyan o se demuelan todas las construcciones antiguas para dar lugar a los edificios o edificaciones nuevas. De esa manera se va a densificar la ciudad, o sea, va a haber más población reunida en un solo lugar. La segunda solución es legalizar los barrios de invasión. Y la tercera, aumentar la oferta del transporte público para que se puedan movilizar los ciudadanos desde la periferia hacia los centros urbanos. ¿Hay complementariedad? No, Porque, pues sí hay un cierto grado de complementariedad, pero pues no se está priorizando el desarrollo económico de los centros urbanos. O sea, esto del desarrollo económico de los centros urbanos no es que se esté priorizando. ¿Listo? O sea, no todas las tres soluciones que nos están dando hablan directamente de mejorar el desarrollo económico de los centros urbanos. Puede que también sí la haya vi. cierto grado de complementariedad. Vamos a mirar la B, compatibilidad, o sea, son compatibles las tres opciones. Pues todas las soluciones se enfocan hacia la recuperación de las zonas de producción rural. Ok. ¿Alguna de las tres soluciones que nos están dando nos habla de la recuperación de las zonas rurales? No. En No, cualquiera de las tres nos hablan directamente de la ciudad. Entonces, en este caso nos hablan de los centros urbanos. En la segunda nos hablan de legalizar la propiedad, los títulos de propiedad de las zonas urbanas también. Y la primera, pues, habla de densificar las ciudades que también son urbanas. Entonces, en ningún momento nos están hablando de las zonas rurales. Ok, vamos con la C. Complementariedad, pues sí, hay cierto grado de complementariedad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y económicos de la expansión urbana. ¿Qué creen no, ustedes? ahí no está diciendo eso. Bueno, según lo que dicen ahí, las tres propuestas no hablan de la mitigación y económica Bueno, de las personas. Nada más de la expansión urbana, sí. bueno, hablemos un poquito de qué es mitigar. ¿Qué es mitigar o la mitigación? ¿Qué significa? Reduce, Ujú, una reducción, como una disminución, como una, ¿cómo se llama esto? Tratar de suavizar algo, ¿listo? Entonces dice, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y económicos de la expansión urbana. O sea, es lógico que todas hablan de la expansión urbana, la mitigación de los costos sociales y económicos de la expansión urbana. Podría ser, miremos, la segunda solución es acelerar las reformas urbanas para legalizar los barrios de invasión. La primera nos dice densificar las ciudades y la tercera, aumentar la oferta del transporte público, para facilitar la movilidad desde la periferia a los centros urbanos. Esta opción, pues no la descartaríamos. Vamos a mirar la última. D, compatibilidad. O sea, todas las tres opciones son compatibles. Pues todas las soluciones priorizan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes provenientes de zonas rurales. Nuevamente, de las zonas rurales no estamos hablando. O sea, si al inicio se mencionó lo de las zonas rurales, acá exactamente, vamos a aceptar acá un chico que llega, de las zonas rurales, pero como tal no nos están dando solución sobre las zonas rurales. O sea, simplemente nos están hablando que, propuestas pueden atender el problema de la urbanización en América Latina. Bien, entonces descartamos cuáles opciones. Descartamos la B, descartamos la D. Bien, nos quedamos con la A y con la C. De la A y la C, ¿cuál es la opción más correcta? ¿O cuál es la menos correcta para descartar? Ok, la primera decía, pues todas las soluciones priorizan el desarrollo económico de los centros urbanos. ¿Están priorizando el desarrollo económico? sí. No, ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? pues están ayudándose con la expansión, creando edificios y eso.
Bueno, sí, con la expansión de los centros urbanos podría ser por lo de los edificios, sí, pero esto de oferta de transporte público, Está quitando, bueno, están quitando money. Entonces la respuesta la C. ok, es que, mira, es que cuando hablamos de la A, hablan solamente de los centros urbanos, y si miramos la última parte de las tres propuestas, o sea, la tercera, que es una alternativa para aumentar, están dándole como una solución a los barrios de la periferia, más no a los centros urbanos, o sea, los centros urbanos están haciendo que llegue más gente. ¿Listo? No como desarrollo económico, sino más como sobrepoblación. Le están facilitando y como dando beneficios esa, pues, a la periferia. Entonces no están priorizando el desarrollo económico de los centros urbanos, sino en este caso están ayudando a la periferia. Pero no todas las tres opciones están pues dando como ese beneficio económico hacia los centros urbanos. Entonces, por lo tanto, como les comentaba la vez pasada, si hay una sola parte de la pregunta, de la respuesta, de la opción de respuesta que esté mal, inmediatamente pues tenemos que invalidar la pregunta, porque de esa manera es que vamos a ir descartando. ¿Listo? Entonces, ¿qué marcaron ustedes? ¿Qué marcaron? ¿Cuál opción creen que es correcta? Vamos a mirar si alguien le escribió el chat. No, nadie ha escrito el chat. Pues según lo que entiendo, entonces según lo que usted dice y lo que dice el texto es la C. Ujú, la C, Michael. ¿Alguien más? Mm, Miremos acá. Judelkis, ¿qué opción marcaste en la pregunta número 9? Santiago, Ivette, Manuel. ¿Listo? Opción C, correcta. Muy bien, Michael. Estoy esperando a ver si... Bien. Respuesta correcta, C. Entonces, ¿por qué es la complementariedad? Que cualquiera de las tres opciones se parecen, tiene cierto tinte de apuntar hacia el mismo lugar, hacia el mismo sitio, solo que, como mencionaba ahorita en un momento, hace un momento, no todas apuntan hacia el desarrollo económico, o sea, como dice acá, priorizan, ok, Michael. En la opción A nos decían que todas las tres soluciones, o sea, estamos hablando de tres soluciones, ¿bien? Es decir, la pregunta, en este caso el ICFES, nos está enfatizando que las tres soluciones que nos dan tienen que priorizar el desarrollo económico de los centros urbanos. Si miramos solamente la tercera, es la que habla directamente de los centros urbanos y no les está priorizando como desarrollo, sino es más, les está creando como un problema futuro y es esta movilidad de los barrios periféricos hacia los centros urbanos, van a crear esta zona de sobrepoblación o este fenómeno de sobrepoblación. Por lo tanto, ya habíamos descartado la B, ya habíamos descartado la D. Por lo tanto, nos quedaban A y C. La A no es correcta porque pues no es completamente correcta. Y la C, que era la más opcionada, nos hablaban de la mitigación. Michael me hacía la intervención de que la mitigar es suavizar, disminuir o reducir algo. En este caso, reducción de los costos sociales, económicos hacia la expansión urbana. Listo. Entonces, opción correcta, ¿todos de acuerdo? Sí. Vamos a continuar. Listo. Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 10. Van a tener 1 minuto 30 para resolverla.
Listo, vamos a leer la pregunta. Dice, un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial. Los periodos de reelección presidencial están definidos por la Constitución. Realmente, anteriormente, pues en la Constitución de 1991 pues no se permitía la reelección. Después, en el 2005, se hizo como una modificación a la ley y se permitió la reelección, que posteriormente, para el 2009, volvió a modificarse para que no se dejaran reelegir nuevamente los presidentes. En este caso, nos hablan de una reelección presidencial y no solo esto, sino que sumado a esto, indefinida dentro de la Constitución. O sea, dentro de la ley de la Constitución actual, dice que no hay reelección. Y en este caso, pues nos dan un plus, un extra que es indefinida. Para tal fin, se quiere convocar un referendo. Entonces, recordemos que es un referendo. El referendo es donde el presidente o el gobierno cita al pueblo para que se haga una consulta popular, en donde pues es un mecanismo de participación ciudadana, en donde el pueblo decida si avala o no lo que se está solicitando. La pregunta nos dice, ¿el presidente puede hacer esto? Entonces tenemos que partir de que del sí o el no. Entonces, inicialmente, ¿él puede hacer esto? O sea, ¿el presidente puede convocar un referendo? Sí, o sea, eso está claro. Sí, él sí puede convocar un referendo, o sea, podría ser la A o la C. Por lo tanto, la B dice no y la D dice no. Vamos a leerla. La B decía, no, porque la Constitución no puede reformarla el Ejecutivo solo a través de una asamblea constituyente, no necesariamente. Y dice no, porque los referendos no permiten reformar la Constitución. Sí, a través de los referendos se puede reformar las leyes que ya estén partidarias dentro de la Constitución. Entonces, partimos de que sí se puede modificar la Constitución. Bien, vamos a mirar las opciones de respuesta. La A dice sí, porque los referendos permiten modificar o reformar la Constitución, esto es correcto. Y C, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta sin acudir al poder legislativo. Recordemos que el legislativo es el que habla, pues el que legisla o hace las leyes. Necesariamente, si el referendo sale positivo a favor del presidente, el legislativo es el que se va a encargar de hacerlo o pues, de ejecutarlo como tal. ¿Listo? En este caso, la opción más precisa o más correcta sería la A, sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución. Aquí hay algo que me llama mucho la atención y es que habla del poder indefinido. Sí, entonces, pues realmente, o muy idealmente, está pues presentada esta respuesta, esta pregunta. Pero si vamos a la vida real, a través de un referéndum, el presidente no puede ser reelegido indefinidamente. Si bien la posibilidad de la reelección presidencial puede ser habilitada a través del referéndum, generalmente pues existen ciertos límites en la cantidad de veces que va a ser reelegido un presidente. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de Uribe, él tuvo una reelección, pero ya posteriormente no, o sea, ya no lo dejaron reelegirse más, o sea, y de eso se trata la pregunta, indefinidamente. No hay claridad, no hay claridad, pues para mí, la A, porque sí se permite modificar la Constitución, pero no hay claridad respecto a lo que están preguntando, y es que el poder indefinido, o sea, yo quitaría esta palabra indefinida para mí, porque pues no hay claridad realmente. La reelección indefinida pues no es común dentro de las democracias y puede ser vista por algunas partes como la perpetuación del poder, que en muchos gobiernos se ve como el gobierno autoritario o el poder autoritario. Entonces, pues la idea es no caer en eso. Y por esta razón yo pienso que la pregunta pues no está del todo bien formulada. Pues ya que en Colombia existen, pues para evitar esto, ¿no? El poder autoritario, existen límites a la reelección. ¿O ustedes qué piensan? Vale, no, no escucho a ninguno, no sé si están en sala. Bien, esta sería pues la respuesta correcta para esta pregunta. Sería, vamos a mirarla acá.
Ujú. Opción A, correcta. Pregunta número 10. Bien, vamos con la siguiente. Pregunta número 11. Vamos a leerla, por favor, y respondemos. 1 minuto 30 para leerla y responder. Listo, vamos a leer la pregunta número 11. Dice, un ciudadano se encontraba inconforme con el actual sistema de salud, ok, en Colombia, y quería promover una reforma a la Ley 100 de 1993 que conforma la Ley de Seguridad Social para introducir mejoras en esta manera, perdón, en esta materia. Para ello presentó una propuesta ante el Congreso de la República a través de una iniciativa popular. Ok, una iniciativa popular es pues un mecanismo de participación ciudadana que permite a cualquier ciudadano presentar un proyecto de ley o una norma ante cualquier corporación pública para su debate de aprobación o negación de esta en Colombia. Un ejemplo de una iniciativa popular podría ser presentar un proyecto normal ante un congreso, por ejemplo, ante el Congreso de la República, sobre ya sea determinado proyecto de ley, en este caso, pues el reformar la ley de seguridad social. Bien, nos dice, a fin de modificar varios artículos de la mencionada ley. Y nos dice, ¿es legalmente viable el procedimiento realizado por el ciudadano? Entonces vamos a mirar las opciones de respuesta. Bueno, primero nos dice, debemos determinar si es sí o si es no. Entonces, Es, mediante una iniciativa popular, yo puedo modificar una ley o reformar una ley que esté contemplada dentro de la Constitución de Colombia, ¿sí o no? creo que sí. Sí, mediante una consulta popular. Ah, iniciativa popular, consulta popular, sí, ¿no? Sí, Sí, una iniciativa popular. se puede modificar una ley.
Ah, no, Bueno, ¿sí o no? Michael dice que sí o que no. no, no. Bien. Y los demás, yo quiero saber los demás por qué no participan. Por ejemplo, Santiago, Manuel, ya los otros se desconectaron. Ok, bien, entonces la respuesta es no. Mediante una iniciativa popular no puedo modificar directamente pues, los artículos de la mencionada ley. ¿Por qué? Porque pues para hacer una iniciativa popular se debe seguir como que un grupo de ciudadanos esté organizado con el apoyo de un número determinado de firmas, o sea, se debe seguir un porcentaje, que es lo que directamente pues, nos habla aquí, para presentar pues esta modificación del proyecto de ley o de la norma. Entonces, pues cuando se habla de una iniciativa popular se debe mencionar necesariamente un número de requisitos. Y entre pues, los principales requisitos están eh, un mínimo de firmas como de los ciudadanos que están inscritos en el censo electoral, o sea, se debe cumplir como cierto porcentaje. No puede ser menor al porcentaje de votantes en Colombia. Y según este porcentaje es que se aprueba o bueno, se directamente pasaría o no pasaría esta reforma de ley. Entonces, pues primero la respuesta es no. Y segundo, pues vamos a mirar qué más nos dice. La A nos dice, porque la Constitución Política de Colombia establece que un ciudadano no tiene la facultad por sí solo para introducir propuestas de reforma a las leyes colombianas. Sí, o sea, un ciudadano puede presentar estas propuestas, pero no porque, o sea, tiene que cumplir un cierto límite de firmas. Entonces, dependiendo no sé exactamente ahorita cuántos ciudadanos hayan inscritos en el DANE que estén aprobados por el censo electoral, pero sí, según la Constitución Política de Colombia, se establece que se requiere pues al menos el 5% de ese 100% que sería el censo electoral para que pase un proyecto de ley, en este caso, para una iniciativa popular. Entonces la C nos dice no, porque la Constitución Política establece que se requiere el 5% del censo electoral para presentar una iniciativa popular que reforme una ley. O sea, si usted quiere de pronto realizar alguna modificación de una ley que sea muy conocida, tendría que necesariamente contar con el 5% de toda la población votante en Colombia para y que pues lo apoyen, o sea, recolectar todas las firmas para que el Congreso pues pueda mirar su petición o su súplica. Bien, entonces respuesta correcta. Ah, sí, la D. Ah, por acá les coloqué. Ley 100 en Colombia de 1993, Sistema General de Seguridad Social en Salud. Acá habla pues de qué es la ley. Iniciativa legislativa popular, que es la misma iniciativa popular. Es un mecanismo de democracia directa y está amparada por la Constitución. Listo. Entonces, respuesta correcta, no, porque se requiere al menos un 5% de toda la población. Entonces, según el censo electoral en Colombia 2025, vamos a mirar acá qué cantidad de personas votantes hay. Bien, estoy consultando acá en la página de la registraduría y me dice el número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y por consiguiente participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana para hoy, 2025, es un total de 19.971.678 personas totales. Ah, ok, no, 19.000 de hombres y 21.000 de mujeres para un potencial total electoral nacional de 41.000, perdón, de 41.135.609 personas. Entonces, bastante amplio y de eso, pues necesariamente el 5% tendría que pasar la iniciativa popular. Bien, vamos con la pregunta número 12 y esta nos habla de, bien,
Bien, acá nos hablan del alcalde y el sufragio del poder. Vamos a leerla y tomamos 1 minuto 30 para responderla. Ok, vamos a leer la pregunta. Número 12 dice, el alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región, compraron por 244.129.881 metros cuadrados de tierra en dos veredas de este municipio gracias a unos 4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación de vías. El precio de este pedazo de tierra comprado puede superar hoy los 12.000 millones de pesos. Ok, entonces, ¿qué nos están diciendo el contexto de la pregunta? Que estos personajes, el alcalde del municipio, el abogado asesor y el contratista, uno de los mayores contratistas de la región, o sea, personas que tienen cargos públicos, porque pues para ser contratista necesito un cargo público, para ser abogado del alcalde tengo que tener un cargo público, pues, y pues necesariamente el alcalde es un cargo público de renombre dentro del organigrama u organización nacional. Entonces, ellos destinaron, o sea, ellos dentro de su presupuesto destinaron que esos recursos que fueron recogidos o que fueron destinados para el municipio eran para rieles, o sea, estos eran como rieles, pavimentos, iluminación de las vías, iluminación de las vías. Ok. Bien, ellos compraron 129.881 metros cuadrados de tierra, o sea, en dos veredas, por 241 millones y al día de hoy ha subido, o sea, ha aumentado valor de ganancia hasta casi 12.000 millones. Bien, la situación, esto es un claro ejemplo de abuso del poder. La situación ha sido conocida por diferentes personas quienes denunciaron que después de comprar estas propiedades, el alcalde incluyó dentro del plan básico de ordenamiento territorial, que es este plan es el que deben entregar todas las entidades territoriales acerca de el manejo de los recursos o del presupuesto del municipio. Inversiones en vías e iluminación que no estaban en el plan de desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecían la valorización de estos predios rurales. Ok, consultado sobre esta denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no solo eran para él, sino para sus allegados, perdón, y sus allegados, sino para toda la comunidad. O sea, el alcalde dijo básicamente, no, pero es que la ganancia que yo estoy obteniendo netamente del terreno, la voy a compartir con ustedes o va a ser en beneficio de la comunidad. Bien, entonces, pues básicamente fueron 11.756 millones se, que se estaban ganando netamente dentro de este terreno. 11.756 millones de ganancia. Estos son pues ganancias ocasionales, ¿no? Ganancia. Bien, vamos a mirar qué nos preguntan o qué nos piden después de esta historia que nos contaron acá. Dice tomada adoptada del colombiano.com. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica las denuncias contra el alcalde? Ok, vamos a mirar. A. Los denunciantes no obtuvieron beneficio de las obras desarrolladas por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ok, los denunciantes no denunciaron, o bueno,
Los ciudadanos no denunciaron realmente por que no obtuvieron los beneficios en el plan de ordenamiento territorial, sino porque pues se dieron cuenta de como el torcido que estaban haciendo, ¿no? Bien, vamos a ver pues obviamente la A no es porque no es lo que nos está diciendo el texto. La B, los denunciantes Enlace. creen que el alcalde. Ujú, vamos a mirar. Por ahí me dijeron la C, muy bien, vamos a mirar. La B nos dice, los denunciantes creen que el alcalde no ha hecho obras que beneficien al municipio. Ok, de nada nos están hablando de esto. O sea, en ningún momento en el texto nos están mencionando que se hicieron o no se hicieron obras que beneficien al municipio, sino básicamente nos están diciendo que el alcalde mal invirtió los recursos del municipio. Ok, entonces la B tampoco. C, los denunciantes tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder. Ok, si ellos están denunciando es porque tienen alguna evidencia o tienen alguna prueba de que él compró ese terreno. O sea, básicamente no puede uno acusar a nadie sin saber. O de pronto porque me dijeron. Y de los denunciantes no quieren que el alcalde invierta en zonas rurales del municipio. Ok, si hubiera sido con el dinero del mismo alcalde, o sea, no dentro de por ejemplo, su sueldo que hubiera destinado sus ahorros para comprar esta tierra en las dos veredas, no hubiera problema con los habitantes del municipio, porque pues realmente pues es plata de él. Pero como fue plata o rubros netamente del municipio, entonces ellos están denunciando que no se hicieron las obras que él decían hacer, o sea, que los rieles, los pavimentos y la iluminación de las vías siguieron en las mismas condiciones, pero que él se está lucrando pues del beneficio de la ganancia ocasional que está recibiendo de esta tierra para cuando la venda. Entonces, todos de acuerdo en que no es la D. ¿Cuál sería la opción de respuesta correcta? Más opcional. Por ahí alguien me la dijo ya, Michael, creo. La C, profe. La sé muy bien. Ok, vamos con la pregunta número 13, 1 minuto 30 para leerla y la respondemos. Creo que se me va a cortar la grabación. Ah, no, alcanzamos, quedan 8 minutos. Bien, vamos a leer la pregunta número 13 y nos dice, el estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución, me perdió el lápiz, política de Colombia. Entonces, un estado de excepción, no sé si acá más adelante lo expliquen. Ok, un estado de excepción es como un régimen jurídico y político como extraordinario, por eso se llama excepción. Cuando pues uno utiliza la palabra excepto a, es como pues para saltarse ese pedazo, ¿no? Este régimen extraordinario lo declara un gobierno en respuesta a una situación de crisis o de emergencia que esté viviendo pues el país o la nación ante, por ejemplo, una alteración del orden público o la seguridad nacional. Por ejemplo, cuando hubo lo del COVID, creo que se dieron algunas leyes en estado de excepción para pues mitigar todo lo que pues implicó la pandemia, ¿no? Entonces, el estado de excepción es una medida temporal consignada, es temporal, eso es lo otro muy importante, o sea, no siempre las leyes que estén para ese momento van a seguir siendo consignada en la Constitución Política de Colombia, a la cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado.
En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad de, por ejemplo, restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas, ordenar la aprehensión preventiva de personas, modificar el presupuesto, aumentar y reducir penas, modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional. O sea, necesariamente alguien tiene que evaluar al presidente para que pues él no haga locuras, básicamente. A partir de la anterior definición, es posible que durante el estado de excepción se altere la distribución del poder público. Entonces, según lo que nos están diciendo, durante el estado de excepción se puede o no alterar el poder público en Colombia. Entonces, ahora sí, creo que en esta diapositiva es que les tengo las... La D. eh, Sí, ¿Cómo? esa es la D. Ok, tú dices que es la D. Sí, porque el presidente podría poner leyes, proponer leyes cuando de manera ordinaria la rama legislativa es la única que puede hacer esto. O vamos a mirar, ajá. Entonces acá les coloqué la definición, ¿qué es un estado de excepción? Puede declarar el poder soberano de un país en situaciones especiales, como disturbios o sobras, y pues están bajo las leyes de este juicio soberano. Acá, acá es donde les coloqué la diapositiva. Entonces, las ramas ejecutivas perdón, las ramas del poder público en Colombia son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Básicamente, cada una de estas ramas son las que se encargan de que pues el poder se distribuya de manera equitativa y pues no se, de pronto no haya, pues haya una buena separación de poderes y no haya de pronto como no primen los intereses dentro de ellos. Entonces, cada uno, independientemente, se encargan de realizar diferentes acciones, pero en general, pues se complementan entre sí y garantizan pues un equilibrio para el Estado. Entonces, básicamente, pues son las tres ramas. La ejecutiva, pues es la que se encarga de la administración del Estado, de la ejecución de las leyes. La rama legislativa es la que crea, modifica y aprueba estas leyes. Y la rama judicial es la que se encarga, pues, de administrar la justicia, todo lo que tenga que ver con la resolución de conflictos y proteger, pues, los derechos de los ciudadanos. Pues en la rama judicial es donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, también, pues, la Corte Constitucional. Ahora sí vamos a volver a la pregunta. Y nos dice, a partir de la anterior definición, ¿es posible que durante el estado de excepción, el estado de excepción, se altere la distribución del poder público? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Y por qué? Entonces, por ejemplo, ¿quién me dijo que era la de Michael? Sí, tú eres el único que está participando hoy. Ok, Michael me decía que era la D. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que es la D? Sí, señora. Ok, ¿y por qué? ¿Por qué dices que la D es que sí? Ok, primero definamos si es sí o si es no. ¿Por Sí, qué dices que sí? porque el presidente siempre y cuando él quiera puede hacer, bueno, regirle esa, como el, digo yo, si no me acuerdo, como cuando estuvo el COVID, que no, nadie podía salir, que había multas por el tapabocas, y el presidente, y también puede hacer toques de queda, que no puede salir a tales horas y eso. El presidente puede modificar eso, ¿no? Por eso. Ok, bien, sí. Entonces, sí necesariamente en un estado de excepción se puede alterar la distribución del poder público porque pues es el presidente el que a través de pues del avalúo de la Corte Constitucional va a tratar de como de restringir, bueno, de determinar algunas medidas, ¿no? Que considere él necesarias. Entonces, sabemos que la respuesta es sí. Ok, entonces descartamos la B que dice no porque la rama ejecutiva debe ser la única encargada de restringir las manifestaciones públicas y los desórdenes causados por estas. Entonces, descartamos la opción del no. Bien, entonces nos quedamos con el sí. Vamos a leer una por una para ver cuál es la más opcionada o la respuesta que más se acerca a la correcta. Entonces la A nos dice sí porque es imposible modificar el presupuesto del país, ya que los recursos públicos se adjudican previamente. Ok, el presupuesto del país,
Pues bueno, o sea, el presupuesto se puede modificar siempre y cuando, por ejemplo, cuando hablan de acá de modificar el presupuesto, significa, por ejemplo, que, por ejemplo, los contratistas, de pronto mitigar o reducir un poquito el dinero de los contratistas o así para invertir en la salud, como fue. Ok, comenzamos y vamos acá en que estamos de acuerdo de que durante el estado de excepción, bien, estamos leyendo la A. Es imposible modificar el presupuesto. Y es que ya acá nos dice que sí se puede modificar el presupuesto. Incluso creo que en pandemia no estoy segura, pero en pandemia se hizo, en donde se les dio mucho más presupuesto de lo que era inversión en salud. ¿Ok? Entonces la A no es una opción correcta. Incluso en el texto, pues nos están diciendo directamente que sí se puede modificar el presupuesto siempre y cuando, pues, como vuelvo y les digo, son medidas temporales, ¿no? No van a ser para siempre. Entonces pueden ser un mes, 2 meses. Por ejemplo, en pandemia, durante la COVID-19 fue alrededor de un año y medio. Vamos con la C. Dice sí, porque la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial. Ok, acá nos están hablando de que se altere la distribución del poder público. Es posible que durante el estado de excepción se altere la distribución del poder público. Y la D nos dice sí, porque el presidente podría proponer leyes cuando de manera ordinaria la rama legislativa es la única que pueda hacer esto. Listo, entonces, ¿qué opción creen ustedes que es pertinente? No, esa no. ¿Cuál? Tiene parte de verdad, la C tiene parte de verdad, pero no. No sé. Sí, la C, ajá. Pero la D. Eh, bien, vamos. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esta respuesta? Bien, entonces realmente la rama legislativa es la que se va a encargar de la creación de las leyes. Acá habla de sí, porque el presidente podría proponer leyes cuando de manera ordinaria la rama legislativa es la única que puede hacer esto. Entonces sí, pues realmente la rama legislativa es la responsable de la creación de las leyes, de las reformas constitucionales y el control político del gobierno. Y esta pues es ejercida por el Congreso, directamente por el Congreso de la República, por el Senado y la Cámara de Representantes. Esta es la legislativa. Y por otro lado, nos dicen la C, sí, porque la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial. Es que realmente, o sea, tienen las dos una parte de verdad. O sea, sí, porque la D dice sí, porque el presidente podría proponer leyes. En este caso, sí se estarían proponiendo como tal. Bueno, acá miramos. Si te puede acudir, ajá, en caso de grave perturbación, el presidente tendrá la facultad de, por ejemplo, restringir, o sea, y decretar leyes para atender el problema. O sea, sí, él puede proponer estas leyes cuando de manera ordinaria, pues la rama es la que legislativa es la que lo hace. Y la C nos dice siempre que la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial. Entonces, aunque las dos tienen algo de verdad, vamos a mirar que todo va a depender o todo está determinado a partir de la pregunta. Dice, a partir de la anterior definición, o sea, respecto a todo lo que nos dijeron aquí, es posible que durante el estado de excepción se altere la distribución del orden público. Entonces, en la rama legislativa sabemos que es la que va a proponer las leyes, ¿listo? Entonces, no se están alterando, en este caso no se están alterando pues, la distribución del poder público porque igual se van a seguir. eh, proponiendo pues las leyes como tal. ¿Listo? Y aunque estén en estado de excepción, y pues el presidente es el que se va a encargar de hacer o de tomar como esta iniciativa. Y en la C nos dice sí, porque la rama judicial, pues que realmente la rama judicial es la que se encarga de administrar pues la justicia, de resolver los conflictos, de garantizar el cumplimiento de la ley y se conforma pues por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia también y el Consejo de Estado. Pero entonces cuando nos hablan de alterar la distribución del poder público, o sea, que se esté alterando, acá realmente en el texto nos hablan directamente de aumentar y reducir penas, también de procedimiento penal,
para pues atender un problema, las cuales deben ser evaluadas o avaladas por la Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional solamente funciona en la rama judicial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Ahora sí, ya quedaría completamente descartada la D, porque pues en el texto nos dice, aunque la C y la D pueden tener algo de correcto, nos dicen que a partir de la información anterior o la definición anterior, o sea, necesariamente que concorde con el texto, ¿cuál sería la opción más correcta? Entonces, vamos a marcar opción correcta. Ujú. Sí. Sí, porque la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial. Entonces, esto muy relacionado con la última parte del texto que nos dice aumentar y reducir las penas, modificar el procedimiento penal, decretar leyes para atender este problema y deben ser evaluadas por la Corte Constitucional, entendiendo que la Corte Constitucional es la única que está en relación directa con la rama judicial, que es la que se va a encargar de administrar la justicia en el país. Bien, vamos con la siguiente. Pregunta número 14. Seguimos con las ramas, para que nos queden súper claras. La leemos y 1 minuto 30 para responder. Listo, vamos con la pregunta número 14. Dice, en Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Ok. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos, la citación a un debate de control público, perdón, político y la moción de censura. La citación a un debate de control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Eso por un lado, que sería la primera, que el control, el debate en control político. Y por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través de la cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo, o sea, para que lo inhabiliten por un tiempo o para que se despoje directamente del cargo. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de las citaciones y mociones de censura? Entonces, dentro de las tres ramas del poder público, ¿cuál es la que se va a encargar de hacer esto? De citar la citación a un debate de control político y la moción de censura. Entonces, recordemos que las ramas como tal son tres. ¿Listo? Entonces hay una ahí que está metida, pues bueno, que está incluida, pero realmente no es una rama.
Entonces son tres, la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Entonces, ¿cuál descartamos? La rama La rama, electoral. ajá, realmente la rama electoral pues no está constituida como rama del poder público en Colombia. Entonces, son tres, la rama ejecutiva, que es la que se encarga de la administración de las leyes. Entonces, rama ejecutiva, administración de las leyes. La rama judicial, la que se va a encargar de judiciar, o sea, de juzgar absolutamente pues todo lo que tenga que ver con, según las leyes, o sea, con la justicia. Y la rama legislativa es la que se va a encargar de la creación de leyes, de la reforma constitucional, del control político del gobierno, y se ejerce pues generalmente por el Congreso de la República, que es el Senado, y la Cámara de Representantes, que esos son pues los senadores y los congresistas de la Cámara. Bien, entonces, entendiendo cada uno o qué significa cada una, vamos a mirar. ¿Cuáles de las ramas del poder público puede ejercer control político? O sea, mirar el gabinete político a través de una citación a un debate de control político o una moción de censura para inhabilitar a alguien o separarlo de su cargo. Entonces, la judicial realmente juzga. ¿Sí? Entonces juzga a alguien, por ejemplo, esta persona participó, por ejemplo, en el concierto para delinquir, o no sé, o fue un testaferro, o bueno, no sé. Todo eso entonces lo que va a hacer es juzgar y dictaminar una sentencia. La rama ejecutiva solamente pues va a administrar y ejecutar las leyes. Y la rama legislativa, pues que sí es la que realmente se encarga de ejercer el control político del gobierno. ¿Qué opción marcan ustedes? ¿Cuál creen que es correcta? Entonces sabemos que la rama judicial está juzgando, en este caso, la moción de censura y la citación del debate de control político. No es para meter a alguien directamente a la cárcel, sino para mirar cómo está ejerciendo pues, el poder dentro de su cargo. Entonces sabemos que la rama judicial no. La rama ejecutiva, administrar leyes, no estamos hablando de administrar leyes en ningún momento, sino de mirar cómo están, cómo se está ejerciendo pues el control político del gobierno. Por lo tanto, la opción correcta sería la D. La rama legislativa es la que se va a encargar de hacer las mociones de censura y las citaciones a un debate de control público. Por acá coloqué nuevamente las leyes, perdón, las ramas del poder público. Ujú. Opción correcta, D, rama legislativa. Bien, esa estaba sencilla. Vamos con la 15. La 15 volvemos a hablar de mecanismos de participación ciudadana. Vamos a leerla, 1 minuto 30 para responder. Cabildo abierto. Ok, por acá ya me dicen cabildo abierto. Vamos a marcarla acá y ya la leemos. Ok, tú dices que cabildo abierto. Pregunta número 15.
Bien, dice en la Constitución Política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad, que los derechos de los menores de edad están por encima de los otros particulares. Sí, eso es muy cierto, realmente. Por lo anterior, si un menor de 14 años comete un delito, no puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según el Código Penal, diferente del ordinario. Entonces, las personas, perdón, los chicos, los infantes que cometen delitos, pues realmente se envían, ya sea a una determinada correccional, que no es un ente que funcione mucho acá en Colombia, sino con el bienestar familiar. El Instituto de Bienestar Familiar es el que se va a encargar de hacer directamente, pues, la privación y la sentencia de este menor de edad. Bien, seguimos. Nos dice, un presidente de turno considera que debido a este trato especial que se le da al juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose. Por ello decide convocar a la ciudadanía para conocer si ésta apoyaría que se anule la norma constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población. Ok, que nos dice que se anule la norma constitucional, que pone los, o sea, que se anule poner a los menores de edad por encima de la población normal, o sea, por encima de los adultos. De acuerdo con los mecanismos de participación directa que contempla la Constitución, ¿cuál de los siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar su iniciativa? Entonces, por aquí ya me dijeron que el cabildo abierto. Vamos a mirar. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué es el plebiscito? Entonces, en la Constitución Política de Colombia se establecían pues esos diferentes mecanismos de participación, que es el voto. Vamos, traigo, acá hay unos. El voto, que no está ahí, pero pues también el voto. Eh, el referendo, pues el voto es la consulta democrática, ¿no? La consulta popular. El referendo, que es donde los ciudadanos aprueban o rechazan proyectos de ley o reformas constitucionales. El plebiscito, que es esa consulta también popular donde el gobierno somete a consideración de los ciudadanos una decisión. Pero entonces el plebiscito sí es netamente una decisión política, política. En cambio, el referendo es una reforma de una ley o un proyecto de ley que sea pues constitucional, proyecto de ley. O sea, algo que esté consignado, o sea, esto es político, esto es consignado en la Constitución. Constitución. Y la consulta popular, por otro lado, también pues es una convocatoria para la ciudadanía que opinen sobre un tema de interés general. Yo recuerdo que se hizo una consulta popular hace un tiempo sobre la paz, que algo sobre la JEP, que fue lo que organizó el presidente Santos. Yo recuerdo que se hizo pues el plebiscito y el tema de consulta popular también, interés general. O sea, algo que no afecte directamente a ninguna de las partes de la población, sino solamente como una encuesta. Y el cabildo abierto finalmente es una reunión pública de los consejos municipales o distritales donde como los ciudadanos pueden participar sobre una discusión de temas de interés también, pero este es general, este sería interés para la comunidad. Ok, este es solamente o netamente interés para la comunidad. Listo. Entonces, habiendo entendido esto, ¿qué opción marcar? Pues Bien, según el ahí les texto, coloqué. ¿Cómo? ¿Cómo? según el texto, pues lo que dice es que a los menores de edad los capturan y tienen más, ¿cómo que dice? Más beneficios que Sí, los mayores. ajá, que los Entonces mayores, ahí sí. O sea, ellos tienen un trato especial. sí, Ustedes, un trato. el chico que, por ejemplo, pues es que realmente no he visto noticias, no sé mucho del chico que asesinó, pues que le disparó a Miguel Uribe. Él creo que era menor de edad. Sí, sí, era menor de edad. ¿Alguien vio noticias de eso? ¿Qué Creo que- sentencia le dieron? No, ese no lo he visto, no lo he escuchado tampoco. ¿Quién sabe? Bueno, esa sería la tarea para la siguiente clase. Ok, Pero vamos a según hablar eso, un entonces poquito. sería hacer un cabildo abierto, porque ahí deberían opinar las personas de la sentencia
que no siempre va a ser así Ok, como para los viejos, pues. sí, para los adultos. Ajá, entonces no, Mm. pues según yo, pues cabildo abierto. Ok, el cabildo abierto, bueno, resulta, bueno, sabemos que el plebiscito no es porque es un tema de política, en este caso no es nada de política. El cabildo abierto y la consulta popular son temas hacia la comunidad que se abre, perdón, hacia los ciudadanos que se abren, primero para un tema de interés general o un tema de interés hacia la comunidad. Pero mire que tenemos, aunque estas dos pudieran ser unas opciones, hablamos directamente de cambiar una ley o sí, un proyecto de ley que contempla la Constitución. O sea, es una ley que está dentro de la Constitución que necesariamente va a modificar la condena o el Código Penal de un menor de edad que infrinja una ley. ¿Listo? Entonces, para que pueda ser directamente enviado a prisión, perdón, juzgado y enviado a prisión por un delito, por cualquier delito que se pueda cometer. Entonces, por lo tanto, como es una ley o un proyecto de ley que está contemplado en la Constitución, el mecanismo correcto para que se haga eh, esta iniciativa o esta reforma a la Constitución es el referendo. Tendría que ser el referendo, porque no es un tema de interés, sino necesariamente pues ya la modificación del Código Penal sobre los beneficios que tienen hoy día los menores de edad. Bien, Ok, ok. listo. Pregunta número 15, el referendo. Ajá, si fuera un tema mucho más, o sea, más somero, que no involucrara, por ejemplo, la parte judicial, sí podría ser consulta popular o cabildo abierto, dependiendo si es más amplio o mucho más explícito. Y el plebiscito sí netamente para los temas políticos. De consulta, como ya les dije, revisemos ya que estamos hablando de estos temas de mecanismos de participación ciudadana, entonces revisemos, voy a colocarlo por acá, em, qué sentencia se le dio al agresor de el congresista Miguel Uribe. Esa sería la pregunta que queda de tarea. Entonces, de paso, ahí revisamos pues ampliamos un poquito más el tema mm, acerca de esta pregunta número 15 y cómo se contempla la pena o el código penal para los menores de edad, porque tengo entendido que fue un menor de edad el que le dispara. Y si no es así, y si no es así, realmente consultar cómo está o cómo se aprecia en la ley los delitos, hay delitos de menores de edad. Esa sería la consulta para esta semana que viene. ¿Cómo es una pregunta? ¿Cómo se aprecian la ley los delitos de menores de edad? Y pues cómo se juzgan, cómo se juzga. Si son directamente enviados a prisión, perdón, si hay correccionales, si se están aplicando las medidas correctivas, que son esas prisiones o cárceles especiales para menores de edad, o si directamente pues los toman custodia del bienestar familiar. Bien, esa sería la consulta para la siguiente semana. Vamos con, me quedó acá la pregunta. Vamos a borrarla y vamos con una pregunta más. Ingle- Bien. Vamos con la siguiente. Pregunta número 16, por favor, leemos. Y de esto ya también habíamos hablado la clase pasada. Leemos y respondemos 1 minuto 30 para esto.
Bien, chicos, vamos con la pregunta número 16. Recuerden que todas estas preguntas están publicadas en la página del ICFES y pues son nacionales, ¿no? Estas son las preguntas que da el ICFES para estudio de eh, pues el acercamiento, la aproximación eh, más real, mucho más idealista a la prueba ICFES. Pregunta número 16. Considera el siguiente fragmento. Entonces, este fragmento dice que es tomado y adaptado de la Biblioteca Nacional. Ok, Historia de Colombia. Es un libro y es el capítulo 11. Entonces, vamos a leerlo. Dice, con los jefes liberales que en la tarde de la sublevación y el caos habían ido a visitarlo en Palacio bajo las balas, perdón, en Palacio bajo las balas y entre los incendios, el presidente Ospina improvisó nuevamente un gobierno de la unidad nacional mientras Laureano Gómez, el jefe de su partido, que en vano había pedido el traspaso del poder a una junta militar, se iba indignando del país a la España de Franco. En la Bogotá medio quemada restablecieron el orden las tropas del ejército venidas de Boyacá, pero en provincia los que fueron llamados 9 abrileños empezaron a levantar la autodefensa liberal vaticinada por Gaitán. ¿Qué periodo de la historia político, o qué periodo, la pregunta nos dice, ¿qué periodo de la historia política colombiana representa este fragmento? Bien, entonces alguien conoce un poquito de historia o qué conocen de historia colombiana. La vez pasada vimos un poquito del video y estaba como muy someramente el resumen de la historia colombiana. Entonces iniciemos por hablar un poquito de este señor Laureano Gómez. Laureano Gómez pues fue presidente de Colombia entre los años 1950 y 1953. Tuvo, pues a él se le hizo un golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla que se quería pues imponer. Esto lo vimos también en la clase pasada, en el videito que les pasé. Si que ustedes quieren lo pueden volver a revisar. Y este señor, Laureano Gómez, fue el partidario o líder del Partido Conservador Colombiano. Fue uno de los representantes como más importantes durante casi 50 años de este partido conservador. Listo, entonces nos dice, en el texto nos dice que con los jefes liberales que en la tarde de la sublevación y el caos habían ido a visitarlo en Palacio bajo las balas y entre los incendios, el presidente Ospina improvisó nuevamente un gobierno de unidad nacional mientras Laureano Gómez, el jefe de su partido, o sea, conservador, que en vano había perdido el traspaso del poder a una junta militar y se iba indignando del país a la España de Franco, o sea, así le decía. En la Bogotá medio quemada restablecieron el orden las tropas del ejército venidas de Boyacá, pero en la provincia los que fueron llamados los 9 abrileños. Este era un término que utilizaron para ese momento en Colombia para, se lo está descargando el computador, para la época y empezaron a levantar la autodefensa liberal vaticinada por Gaitán. Ujú. Entonces, los periodos de violencia en Colombia, vamos a mirarlos. Creo que por acá los coloqué, vamos a revisar. Ujú. Sí, acá están. Entonces, les coloco acá. No, acá. Bien. Mm, Vamos a verlo. Ok, no me deja mover eso. Bueno, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia duró desde 1953
hasta 1957 y fue este estilo dictadura militar. Inicialmente llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1953 al actual presidente para ese momento, que era pues el señor anteriormente mencionado, Laureano Gómez. Su gobierno, pues el de Gustavo Rojas Pinilla, se caracterizó por la construcción de importantes obras de infraestructura como el Aeropuerto El Dorado, represas hidroeléctricas, así como también la promoción de la vivienda popular, la seguridad social. Sin embargo, también enfrentó fuertes protestas populares y críticas por su régimen autoritario, lo que eventualmente pues lo llevó a renunciar en 1957 y no pudo, y no pudo, y no pudo continuar con su gobierno. También acá les coloqué dentro de las opciones de respuesta, bueno, nos está la violencia entre 1948 y 1953, el Frente Nacional entre 1958 y 1974, la Patria Boba y el gobierno de Rojas Pinilla. El gobierno de Rojas Pinilla ya lo vimos, fue como ese que terminó el gobierno de Laureano Gómez y comienza el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Bien, y nos falta mirar la Patria Boba. La Patria Boba, pues fue un nombre que se le atribuyó, acá nos hablan de 1810 y 1815, a Colombia, y en este periodo, pues se conoce la historia de entre la Declaración de la Independencia de 1810 y la Reconquista Española. Este periodo de la Patria Boba se caracterizó por una inestabilidad política, las luchas internas entre los federalistas y los centralistas, pero pues cuando hablan acá de la Patria Boba es un periodo mucho más antiguo, bastante alejado de lo que es pues la historia de las, eh, o como el periodo de la violencia realmente que nos menciona el fragmento. Entonces recordemos que nos hablaban de la autodefensa liberal vaticinada por Gaitán. Bien. Por lo tanto, vamos a descartar algunas opciones de respuesta que no consideremos que sean correctas. ¿Cuáles ustedes consideran que no son correctas o que no corresponden directamente al fragmento del texto? Entonces, por ejemplo, entonces hablemos acá un poquito. Vamos a ir mirando las opciones de respuesta sin terminar pues de leer los fragmentos que les coloqué para mirar la respuesta. Ay, esto cómo se borra. Ya acá. Listo. Entonces, el gobierno de Rojas Pinilla. Ya lo vimos, el gobierno de Rojas Pinilla comenzó después del gobierno de Laureano Gómez. En este caso podríamos descartar a Rojas Pinilla porque, aunque acá no nos hablan de fechas, nos están diciendo que improvisó nuevamente un gobierno de unidad nacional mientras Laureano Gómez, el jefe de su partido, que en vano había perdido el traspaso del poder de la Junta Militar. Por lo tanto, si fue el gobierno de Rojas Pinilla, fue después, o literalmente, Rojas Pinilla fue el que le hizo el golpe de Estado a Laureano Gómez. Acá todavía no le estaban haciendo el golpe de Estado, por lo tanto podemos descartar a Rojas Pinilla. La Patria Boba es un periodo de tiempo que pues realmente es muy antiguo, 1810 a 1815, y en este caso pues nos están hablando de Gaitán. Entonces recordemos, según la línea de tiempo que les hice hace un ratico, ¿cuándo muere Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí se acuerdan? Él muere sobre, pues la final, sobre 1948, sobre ya otro periodo de tiempo diferente a 1800, ¿no? Entonces otros 100 años después. Por lo tanto, el periodo de la Patria Boba sí quedaría realmente pues descartado. Fue uno de los, acá hablaban pues de los federalistas. Nosotros acá ya estamos hablando del partido de Laureano Gómez, que eran los conservadores, y sabemos que esa es la guerra entre conservadores y liberales. Por lo tanto, vamos a descartar esas dos opciones de respuesta. Nos quedamos con la violencia entre 1948 y 1953, que recordemos que en 1953 termina el gobierno de Laureano Gómez y después el Frente Nacional. Vamos a mirar, por acá creo que coloqué otro datico más. Ujú. Dice el Frente Nacional en Colombia, que sería el último que nos faltaría ver. Fue un acuerdo político entre los partidos liberal y conservador. Esto era como para mantener la presidencia, o sea, mantener un presidente en el poder alternándose entre liberales y conservadores. Dice, vigente entre 1958 y 1974, es la misma fecha que nos dan acá, sí.
para alternarse el poder presidencial y repartir, equitativamente los cargos públicos, buscando superar la violencia política y la exclusión de la época. O sea, realmente el Frente Nacional no era, pues, para lo que después en la época de violencia se constituyó, sino inicialmente fue como un acuerdo que hicieron estos dos partidos para que, si ya estaba Laureano Gómez en el poder, que era conservador, o sea, terminaba su periodo de tiempo, no había reelección, o sea, 4 años de periodo de tiempo de conservador y seguía un presidente liberal. Y así sucesivamente iban alternándose pues el poder en Colombia. Y acá nos dicen el periodo de la violencia en Colombia entre los años 1948 y 1953 fue un periodo de conflicto entre los dos partidos, liberales y conservadores, marcados por la persecución y los asesinatos y desplazamientos, dejando un saldo de miles de muertos y un profundo trauma en la sociedad colombiana. Este periodo se caracterizó por la acción de grupos armados ilegales como los pájaros y las guerrillas liberales y por la represión estatal, especialmente durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez y la posterior dictadura de Laureano Gómez. Bien, entonces sí concuerda con las fechas, que acá nos están dando. Entonces, opción de respuesta correcta, la más opcional, que es la respuesta A, porque nos hablan de Laureano Gómez y dentro de este periodo, que pues fue el periodo de la violencia, porque ellos se posicionaron entre dictaduras. El Frente Nacional no, porque no están hablando acerca o directamente, ya sabemos que estas dos no, directamente sobre el acuerdo al que llegaron estos dos partidos. Y nos hablan que fue después de la muerte de Gaitán. ¿Listo? Entonces esa fue pues la clase de hoy. Espero haya sido pues de su completo agrado. Les recuerdo la tareita acerca de la muerte de Miguel Uribe para seguir con los mecanismos de participación popular. Muchas gracias por su atención. Buena tarde para todos. Hasta luego, profe, gracias.